Está viendo Irreverencias. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Se discrimina en Costa Rica a las personas por su orientación e identidad de género, donde las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans reciben actos de discriminación. ¿Cree usted que estas poblaciones han ido avanzando en la protección y el ejercicio de sus derechos en los últimos años? ¿Y cuál será la diferencia entre orientación sexual e identidad sexual o de género? Un sondeo de la percepción de los derechos humanos de la población LGBT en Costa Rica en el año 2012 respondió a estas y a otras interrogantes. Para conocer los resultados de esta investigación hemos invitado al equipo de profesionales que llevó a cabo este trabajo. Ellos son Alberto Sánchez Mora, quien es psicólogo e investigador, Paola Brenes Hernández, quien es investigadora, y Emma Chacón Alvarado, quien es la coordinadora de esta investigación y también participó de ella. Muchas gracias por acompañarnos en Irreverencias. Recuerde que estamos en vivo y que usted va a poder llamarnos al 25 11 15 15, 25 11 15 15. Por favor, no olvide visitarnos en nuestra página Facebook en Irreverencias. Y allí también puede dejarnos sus comentarios, preguntas, dudas que tenga en relación al tema que estamos tratando hoy con las personas que hemos invitado. ¿Quiénes fueron las personas objeto de esta investigación? ¿Quiénes respondieron a esta encuesta que ustedes hicieron el año pasado? Primero, pues muchas gracias, buenas noches, por invitarnos realmente a conocer un poco de los resultados de esta investigación. Realmente la encuesta estaba dirigida para las poblaciones lésbicas, gays, bisexuales y trans que viven en Costa Rica. Esta encuesta fue completada por 845 personas, de las cuales 337 eran mujeres, 496 hombres, 2 mujeres trans, 4 hombres trans y 6 personas intersex. Esto representa aproximadamente un 40% mujeres, un 59% de hombres y el restante 1% entre personas trans. Eso referido a lo que es identidad sexual o identidad de género, para ir haciendo la diferencia entre lo que es orientación sexual. La identidad es como yo me identifico, ya sea a partir del sexo biológico o mi identidad de género, que puede ser que tenga un sexo biológico X, pero mi identidad sea contraria, digamos, a el sexo biológico. Y la orientación sexual, que tiene que ver con la persona objeto de mi deseo, de mi amor, con quien yo quiero compartir mi vida, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos las personas lesbianas, las personas bisexuales, las personas homosexuales y también las personas heterosexuales dentro de nuestra población. Y en ese sentido, la muestra nos arroja que el 54% de las personas que contestaron dijeron ser gays, el 28% de quienes contestaron dijeron ser lesbianas, un 17% bisexuales y un 1% heterosexuales. Llama la atención porque en identidad sexual no habían heterosexuales, solo gays, lesbianas y trans. Bueno, decía hombres, mujeres y personas trans. Una persona trans perfectamente puede ser heterosexual. Su orientación es sexual, su objeto del deseo puede ser una persona del sexo opuesto al que se identifica o del género al que se identifica. Yo, como mujer, mi objeto sexual de deseo y con quien quiero, ¿verdad?, tener mi vida, completar un proyecto de vida es con otra mujer, por lo tanto soy lesbiana, ¿verdad? Esa es la diferencia entre la identidad sexual o identidad de género con la orientación sexual. Yo soy mujer, es mi identidad sexual o de género, y mi orientación sexual es ser lesbiana, ¿verdad? Eso es como para aclarar. Pues esta muestra se realizó entre octubre y noviembre del 2012 y realmente fue una participación
diríamos, muy alta para tratarse además de una participación en línea, personas entre los 15 y 75 años, ¿verdad? Porque a veces creemos que ser LGTB son personas entre los 20 y 40 años, como si la sexualidad no existiera antes o después de, claro, ¿verdad? No, resulta que tuvimos, que fue, yo creo que uno de los datos muy bellos, personas de más de 60 años contestando, hasta inclusive 75. Y evidentemente también por tratarse de ser una encuesta en línea, tenía que ver con el acceso, ¿verdad?, a tecnologías. Y mayoritariamente las personas que contestaron fueron población que está en educación superior, o sea, que está en la universidad. Pero igualmente había gente, digamos, que no tenía completada incluso la secundaria, ¿verdad? La mayoría de la gente del gran área metropolitana también, eso nos dice también, bueno, cuánto acceso, digamos, a las tecnologías hay en el resto, digamos, del país. Básicamente podríamos decir que eso refleja, digamos, un poco lo que sucede también a nivel nacional. ¿Cuáles son esos lugares, espacios, ámbitos en los que las personas reciben mayores actos de discriminación? ¿Es en el ámbito del trabajo, del acceso a la salud o en el ámbito educativo? Vamos a ver pronto en pantalla un gráfico que nos deja como muchísimo más claro cuáles son los espacios donde las personas LGBT que participaron en el estudio indican haber recibido mayor discriminación. Pero antes que eso nos pareció importante preguntar, bueno, ¿en qué espacios se asumen públicamente? ¿No? Porque de repente decíamos, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando no me asumo? ¿Hay discriminación o no hay discriminación? Entonces, lo primero que encontramos de una forma muy interesante es que los espacios donde la mayor parte se asume son sus grupos de pares, sus grupos de confianza, sus grupos de amigos y amigas. Por ahí anda el 94% de las personas se asumen mayormente en ese espacio. El segundo espacio son los lugares recreativos, ¿verdad? Los lugares recreativos en este caso abarcan más del 75%. Es decir, las personas se sienten con confianza junto con sus grupos de pares y sus espacios recreativos para asumirse gay, lesbiana, trans, ¿verdad?, públicamente. Entonces, a partir de eso preguntamos, bueno, ¿cuáles son los espacios donde se genera mayor discriminación? Y los resultados que encontramos, pues de alguna manera nos indican pues asuntos interesantes. Primero, el espacio donde se percibe mayor discriminación es el espacio recreativo, justamente. Entonces, el espacio donde con mayor frecuencia las personas se expresan y se identifican con su Encontramos una sexual. Relación directa entre los espacios donde más me asumo a los espacios donde más me discriminan. Por ejemplo, uno de los espacios donde las personas que participaron en la investigación menos asumen públicamente es en el espacio laboral o en el espacio educativo, ¿verdad? Probablemente no perciben una institucionalidad que les proteja. Y esos son los espacios donde se registran de repente menores casos de discriminación. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que nos deja como una especie de lección bastante lamentable y bastante triste? Que esconderse, que ocultar lo que soy, efectivamente es un factor protector, ¿verdad? Mientras yo más esté públicamente diciéndome lesbiana, gay, trans, públicamente más puedo recibir discriminación. Esto como un factor, nunca para desincentivar, ¿verdad?, la salida pública, que es la que crea transformación social, pero sí sobre todo para crear una reflexión a nivel institucional, ¿verdad?, y a nivel de qué es lo que está pasando, que las instituciones en este momento no son vistas como un espacio de protección. Otra de las cosas que nos pareció importante recalcar es que aunque el espacio del trabajo sea uno de los menos reportados como espacios de discriminación, para las personas trans el 100% reportan haber sufrido discriminación en espacio de trabajo.
Inclusive las personas trans reportan un mayor número, digamos, un porcentaje más alto de discriminación en todos los espacios. Entonces, la percepción de discriminación varía muchísimo, siendo persona trans o persona gay o persona lesbiana. Pau, te puedo pedir que nos expliques un poco qué es una persona trans. Claro, una persona trans, y un poco acercándose a lo que explicaba Emma, es esta persona que nace biológicamente de un sexo, pero su identidad, su elección de género posteriormente varía. Entonces, de repente yo puedo haber nacido con un sexo biológico como hembra, ¿verdad? Pero finalmente me identifico como hombre. Entonces, en ese caso yo sería un hombre trans. Y en estos casos, evidentemente, ¿por qué estas personas asumen públicamente? Bueno, porque es un asunto más difícil pues de ocultar, ¿no? Estoy variando el tema de la identidad y eso es más visible para las personas y por lo tanto me expone mucho más a la discriminación, ¿verdad? Entonces, es uno de los datos que nos parecía más importantes, era esta visibilización, ¿verdad? De cómo finalmente lo que se le ha llamado el closet ha sido protector, y es muy lamentable porque el closet es también un espacio donde te expone a muchísima violencia también, y sobre todo a la negación de tus derechos. Por supuesto. Recuerde que estamos en vivo, puede llamarnos al 2511-1515, pero también puede visitarnos en nuestra página de Facebook en Irreverencias. Estamos hablando de una investigación sobre los derechos humanos de la población LGBT en Costa Rica. Dice Marta Segura de Heredia que es peyorativo usar el término objeto sexual y rechaza el bisexualismo porque es utilizar a las personas como objetos sexuales. A veces es importante que tomemos en cuenta las participaciones de nuestro público. Le agradecemos muchísimo a Marta Segura y a todas las personas que nos están viendo. Comuníquense con nosotros, que estamos muy ansiosos de verdad de tener esta interacción con ustedes. Suelen denunciar las vivencias de discriminación las personas en este país, las personas de la población LGBT, ¿denuncian realmente? ¿Y qué pasa cuando denuncian? ¿Cómo es la vivencia de ese acto de discriminación? Claro, es interesante porque en los datos encontramos muchísimo que la denuncia, la discriminación es permanente, ¿no? El 59% de las personas que participaron, de 845, 59% ha vivido discriminación, ¿verdad? De ese 59%, 17% es quien denuncia. Bueno, y veamos la diferencia, ¿no? Es bastante amplio este margen, ¿no? Dentro de las cosas que discutíamos, ¿verdad? Y que viene como haciendo, como concretizando eso que discutimos, ¿qué pasa con ese 41% que no ha vivido discriminación supuestamente, ¿no? Que tiene que ver con eso que hablábamos del factor protector. Cómo si no hay respuesta institucional que proteja los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans, cómo las personas van a decidir hablar públicamente de su orientación sexual. En el caso de las personas trans, hablar de su identidad es más evidente, ¿no? Pues ahí pasa, ¿verdad? Pero en las personas gays, lesbianas y bisexuales no están así, entonces no hay decirlo públicamente. Y al no decirlo públicamente, pues ahí encontramos ese 41% de personas que dicen no haber vivido discriminación, ¿verdad? Donde en los otros datos, ¿no? En las personas que sí lo han vivido, bueno, burlas, violencia, choteos, ¿verdad? Hay como demasiado, digamos, como de la exposición y del entorno en estos espacios en los que hablábamos, ¿verdad? Se vive constantemente ese tipo de maltrato y discriminación. Y de esto, las personas, solo el 17% deciden denunciarlo, ¿verdad? Algo interesante de estos datos, de este 17%, es que las personas no dan seguimiento, ¿verdad?, a la denuncia en muchísimos casos, y en otros no hay respuesta institucional. ¿Qué significa esto? Las personas no encuentran en los sistemas donde van a poner la denuncia una protección, ya sea que reciben mayor discriminación, se sienten revictimizadas ahí, o no hay como mayor efectividad. No, sí, bueno, le vamos a atender y tal, pero no hay una respuesta tan clara de protección, ¿verdad? Entonces, esto nos evidencia cómo hay todavía mecanismos que están pendientes de garantizar en nuestro país para poder proteger a las personas. ¿Hay algún marco legal que establezca algún tipo de sanción
a quien hace discriminación por orientación sexual? Ahora vamos a hablar como un poco más como en detalle respecto de la legislación. Ok, entonces hagamos un corte ahora. Vamos a un corte comercial, muy pronto estamos con ustedes de vuelta para conocer precisamente cuál es esa legislación que protege y muchos aspectos más de esta interesante investigación. Estamos de regreso en Irreverencias. Estamos en vivo, comuníquese a través de nuestra página de Facebook Irreverencias. Y querías explicarnos, y me parece muy importante, si hay alguna legislación que sancione las discriminaciones. Bueno, legislación tenemos, se ha avanzado, ¿no? Pero para poder, digamos, sancionar la discriminación ha sido por mediante sala cuarta, ¿no? Frente a expresiones, digamos, de maltrato que han recibido personas, por ejemplo, en espacios públicos. Y hay dos que han sido como muy conocidos, que fue en el bingo multicolor y en el Mall San Pedro. Dos personas tomadas de la mano, en un caso fueron una pareja de hombres gays y en otra una pareja de chicas lesbianas, estaban tomadas de la mano besándose y les pidieron que se retiraran de los locales, ¿no? Con choteos y más violencia. Esto se interpuso a través de la sala cuarta porque en el derecho de admisión a cualquier lugar. Legislación específica no existe, ¿verdad? Lo que hay son otras formas, digamos, que utilizando lo que ya tenemos para poder entrar en diferentes procesos, para poder agarrarnos de eso y denunciar, ¿no? Pero puntualmente no tenemos como hay un vacío legal en esa materia. Claro. Claro. En realidad no existe, digamos, una ley que sancione la discriminación. Por lo que existe es una contravención, exacto, que es una multa, y existe en la Ley General de VIH-Sida. El artículo 48, si mal no recuerdo, es el que sanciona explícitamente a aquella persona que discrimine por orientación, pero lo que multan es salario, ¿verdad?, base de 1 a 6 meses a quien cometa la falta, ¿verdad?, incluso suspensión y tal. Pero efectivamente en este mismo sondeo de percepción le preguntamos a las poblaciones LGTB si perciben que en los últimos 5 años ha habido un avance en relación ¿verdad?, a los derechos, a la protección, y mayoritariamente la gente plantea que sí, un 66%. Frente a un 23% que dice que está igual y a un 3% que se ha retrocedido. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que 6.5 personas de 10 dicen que se ha avanzado. Y sobre todo yo creo que se debe a ¿cuáles últimos avances? Precisamente estas resoluciones de la Sala Constitucional o Sala Cuarta, ¿verdad? Al decreto del 17 de mayo, el Día Nacional contra la lesbofobia, homofobia y transfobia, a los acuerdos universitarios, ¿verdad? Tenemos 4 universidades públicas y una universidad privada que han declarado espacios libres de discriminación. Tenemos lo de la Política Nacional de Sexualidad que sacó el Ministerio de Salud, y también tenemos, digamos, el reglamento de fotografías para el respeto a la imagen, que eso tiene que ver con las personas trans, poderles respetar su imagen, ¿verdad?, para que esté fotografiada en la cédula y no le lleguen a decir no, quítese porque usted no es quien dice ser, ¿verdad? Yo creo que básicamente por esas normativas, que además mayoritariamente la gente conoce, que son el decreto del 17 de mayo, las resoluciones de la Sala Constitucional, los acuerdos universitarios, bueno, y de la Sala Constitucional sobre todo la resolución que se trajo abajo, digamos, la posibilidad de un referéndum que nosotros denominamos en la comunidad el referéndum del odio, que era el que pretendía llevar a cuestionar, digamos, los derechos digamos, de derechos humanos nuestros, a que los decidiera la mayoría, ¿verdad?
Quisiera que retomáramos la pregunta o el comentario de doña Marta Segura de Heredia, que decía ella que rechaza el término objeto sexual y el concepto o rechaza el bisexualismo. Paola, si pudieras yo estoy de acuerdo atender con eso. doña Marta de Heredia en el rechazo del término objeto sexual y afortunadamente no lo dijimos. Creo que la compañera habló de un objeto del deseo, también se habla de un objeto del afecto. De repente valdría la pena explicar, ¿verdad?, que eso es un término que se utiliza para explicar en términos de orientación sexual en quién yo deposito mi afecto, en quién yo deposito mi erotismo, es decir, a quién elijo yo como mi compañero o compañero de vida. No, y con respecto al tema de la bisexualidad, justamente las personas bisexuales, esas son las cosas que tienen que enfrentar, estos mitos, ¿verdad? Usted es bisexual porque está utilizando a las personas, ¿verdad? Usted es bisexual porque no se ha definido. Yo creo que la gran parte de las personas bisexuales, esos son los mitos que tienen que enfrentar, ¿verdad? Y que es importante para doña Marta, para muchas otras personas que nos están escuchando, que aprendamos a deconstruir eso, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que limitar el deseo de esa forma? ¿Por qué tenemos que decir que el deseo pertenece a un polo o al otro, ¿verdad? El deseo es algo muy humano y contrario a lo que todo el mundo piensa, nunca está en un solo lugar. Alberto, hay una pregunta que me parece que tal vez vos podrías ayudarnos a responder. Doña Cristina Leiva de Cartago, a quien le agradecemos muchísimo que esté compartiendo con irreverencias, nos pregunta que cuáles son las formas más severas de violencia determinadas en el grupo que se analizó. Ok, wow. Tuvimos mucha información, había preguntas cualitativas, ¿no? La gente nos contara Sí. cuál había sido esto más allá de marcar como Sí. una opción, ¿no? En los espacios educativos, violencia psicológica permanente, ¿verdad? Burlas, chistes, en los espacios laborales, esto parece como una determinante, ¿no? En los espacios públicos, burlarse de las personas, decirles improperios, ¿no? Es una constante. En los centros educativos se encuentra también, por ejemplo, la violencia física, ¿no? Golpes y la violencia sexual, encontramos en algunos de los casos, pero un poco más en los espacios familiares, ¿no? Identificamos frente a lo que las personas nos narran, que fue como fuerte, ¿no? Las formas también de que esta violencia, esta discriminación se viven y se experimentan en las propias casas, ¿no? Un dato interesante es, se han ido reduciendo, es cierto, ¿no? Encontramos que se asumen mayormente, digamos, las personas dentro de sus familias y eso nos resultó como muy positivo, ¿no? Porque hay un cambio cultural que se está gestando, pero en las manifestaciones concretas, por ejemplo, como las que pregunta ella, sigue dándose, ¿verdad? El siempre estar en la casa, a ver, no lo diga mucho, ¿no? O no hable tanto así, ¿verdad? O compórtese o vístase de otra forma, ¿verdad? Esto como de estas expresiones de violencia psicológica, golpes, ¿no? Sobre el cuerpo y la violencia sexual, que sí estuvo, digamos, en todas, digamos, personas gays, lesbianas, bisexuales y trans, lo han experimentado, ¿verdad? En su vida, entonces está presente y permanente. Don Carlos Alfaro dice, de Vitrans, se evidencian las diferentes discriminaciones de las personas en la Caja Costarricense del Seguro Social, ya que las personas con SIDA que no tienen seguro no se les quiere atender y se les está negando el derecho a la salud. Un saludo a Carlos Alfaro, es un compañero de luchas desde hace muchos años, realmente, y efectivamente sabemos que su lucha ha sido básicamente por el tema de las personas VIH positivas, ¿verdad? Que reciban los medicamentos y que la caja pues atienda. Este estudio no abarcó cuestiones tan específicas como, ¿verdad?, la población afectada, VIH positiva, ¿verdad? Y cómo es la situación. Lo que sí podemos decir es que efectivamente dentro de los servicios de salud hay discriminación y sobre todo contra las personas trans, ¿verdad? Y eso también lo sabemos por algunas otras, puntos que tuvimos con esta investigación. Esta investigación se centró, estos resultados, básicamente en una encuesta, pero también tenía otros dos componentes, que fue un grupo focal con organizaciones de la comunidad LGTB y con grupos e instituciones también donde les hicimos una encuesta. Y ahí salió que efectivamente las personas trans en los centros de salud o no son atendidas o son atendidas de la peor manera. Por ejemplo,
les llama por el nombre en la cédula, cuando su identidad, tal vez su nombre es de hombre y su identidad es una mujer, y se les hace burla, por ejemplo, o se les deja ahí todo el día para no tener que atenderles, esperando que se cansen y se tengan que ir, ¿verdad? Como ese tipo de violencia también, a la hora de atenderte, si no te preguntan, por ejemplo, en los servicios ginecológicos, urológicos, si sos lesbiana, si sos gay, porque la atención es muy diferente, ¿verdad? Las prácticas sexuales con respecto a las personas heterosexuales son muy diferentes. Y quisiera agregar a lo que está apuntando Emma, que justamente durante la encuesta en el sector salud, justamente la discriminación recibida en el sector salud, encontramos porcentajes muy bajos de discriminación para personas lesbianas, gays y bisexuales. El porcentaje más alto que reporta haber recibido algún tipo de discriminación es el de personas trans. Un 50% de las personas trans que participaron en el estudio indicaron haber sido víctimas de discriminación en el sector salud. Nos quedan pocos minutos ya. Doña Seidy de Alajuelita dice que ella es lesbiana y el rechazo se lo hace una misma porque se puede vivir normal en el trabajo, la universidad y la familia. Juan Arias de Alajuela pregunta para Alberto, dice, no entiende por qué los homosexuales les gustan los hombres y se comportan como mujeres afeminados, e igual las lesbianas como hombrunas. Ok, me encanta. Esto forma parte de los mitos y los estereotipos, ¿no? El prejuicio, digamos, por ejemplo, el decir, no entiendo por qué les gustan los hombres, bueno, ya hablamos de algo discriminatorio, ¿no? Se supone que las personas podrían deber elegir quién les gusta y cómo les gusta y por qué les gusta. El estereotipo con esto de si es afeminado o tal, también es muy construido socialmente en lo que se dice que tiene que ser un hombre, ¿no? Los hombres se comportan de cierta forma, ¿no? Todo lo que se aleje de eso, ¿verdad?, implica una sanción digamos, por ejemplo, social, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, con las mujeres que son masculinas, ¿verdad?, y que algunas pueden ser lesbianas, ¿verdad? Se sancionan, ¿verdad?, porque ellas están repitiendo esto, que quieren ser hombres, ¿no? Y los gays, que somos más femeninos, ¿no?, pasa por una cosa de, no, es que quiere ser mujer, ¿verdad? Y hay una incomprensión ahí, ¿no? Porque se mide con los mismos estándares y parámetros, digamos, que tiene la sociedad para decir quién está bien y quién está mal, ¿verdad? Creo que es mucho eso. Muchas gracias, Alberto, a Paola y a Emma. Se nos ha acabado nuestro tiempo, les agradezco muchísimo, estoy segura que quedó muchísima información de la investigación que no pudimos compartir con nuestro público, pero les agradecemos mucho su atención, el acompañarnos en Irreverencias y les recordamos que el 17 de mayo es el Día Nacional contra la Homofobia. En Costa Rica hay un decreto que así lo establece. Homofobia, bifobia y transfobia. Contra homofobia, lesbofobia y transfobia, porque es que tuvo una modificación. Tuvo una modificación, tiene razón. Es correcto, Emma. Gracias. Y recuerde que puede, como siempre, visitarnos en nuestra página de Facebook y escribirnos a irreverencias@gmail.com. Gracias a ustedes por estar con nosotros en Irreverencias.